Bueno, gente, estamos acá en este nuevo podcast que estoy estrenando acá en mi canal. Estamos acá junto al gran Kevin Pinchi. ¿Cómo estás, hermano? Hola Adrián, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu podcast. Qué chévere, hermanito. Bueno, hoy día vamos a tener un gran debate sobre los podcasts y sobre los medios en general. Pero antes quisiera saber, Cuéntame, sí, ¿en qué estás ahorita, pregúntame, hermanito? ¿en qué Brevemente. estoy? Sí, La para que la gente te miércoles. conozca, mano. A ver, yo técnicamente, formalmente, la descripción que te piden, ¿no? Soy realizador audiovisual, egresado de la Católica y me desempeño básicamente como fotógrafo y nada, contenidos para diversos medios, ¿no? Redes, web, comerciales, Estás apoyo todo. distribuyendo chévere, estás distribuyendo un documental también. Sí, o sea, para la clase de... Tenemos un curso en la Católica que es esto, documental y otra forma de no ficción. Claro. Y uno de los ejercicios es hacer un documental autobiográfico. Entonces me animé y quise contar mi historia desde el punto de vista de mi relación con mi hermano que tengo, que es medio hermano, Ah, que vive man. en extranjero. Y entonces aparentemente salió mejor de lo que esperaba y empecé a distribuirlo, a ver que si podía llegar a algún lado. Y ahí nos estamos. Qué bien, mano, qué bien. Me alegra Ujú. saber eso de ti. Bueno, Gracias. también una chamba, un trabajo importante que Kevin ha hecho que no he mencionado, que La es, verdad. ajá, que vamos El a, tema. justamente, ajá, exacto, vamos a entrar en detalle, es que ha sido apoyo del podcast Moloco Podcast. Así es, el Podcast podcast más más, escuchado de la gente son ellos. Pero sí, podcast más cierto. escuchado por los gatos también. También, Ajá. efectivamente. Bueno, más o menos, para empezar, cómo es la chamba de un apoyo de Moloco? Bueno, en sí un apoyo, yo los apoyo en el sentido de grabación visual, porque ellos, además de la plataforma que utilizan Spotify, quieren poner sus videos en YouTube. Entonces, como necesito una cámara, yo a veces me llaman para grabarlos. Y es a dos cámaras en sí. Entonces, una frontal y otra de costado, generalmente, la cual se utiliza para Molocotoxo, para que ponche el invitado. Claro, exacto. Y así, ese es mi trabajo, básicamente. Ah, manjo. O sea, como las cámaras, pero de hecho también tienes alguna relación ahí porque te han mencionado en algunos Ah, episodios. sí, de hecho sí. O sea, mi relación con ellos viene desde que antes de que formaran ese podcast, sino que una vez ellos para la semana audiovisual de la facultad, Ujú. invitaron a Cinesmero, creo, Hugo. Ah, manjo. Entonces Hugo puso una historia de que si alguien que tenía una cámara y sabía usarla para que los apoyara, entonces yo dije, ya, a ver qué sale, y salió. Y me llamaron, y él fue con Orozco, pues. Entonces, ahí fue que los conocí, de ahí empecé a grabar, más me llamaba Orozco, perdón, para Normal. grabar sus charlas de que tenían diversas universidades, me llamaba, lo grababa y normal. Y un día no me acuerdo bien qué pasó que me dijo, bueno, ¿quieres grabar un episodio de Moloco? Y dije, ya, pues. Y en ese tiempo estaba empezando a escuchar los podcasts Moloco Claro. y me llamó la atención. Y así. Y nada, o sea, básicamente en esa relación que tenemos, ya pues fluyen las cosas, bromas entre nosotros. Obvio, mano. Y ya, pues entonces ahí sale una que otra su mención. ¿Cuál es el episodio porque hay un episodio claro en el que te mencionan así, que te ponen así tu cara así grandazo. Ah, ya, Que fue ahí. excelente ese episodio, mano. Me sentí Sí, orgulloso creo de que es ti. el episodio del año del... Claro, el año pasado, el último del año, que es donde mencionan a sus colaboradores. O Claro, sea, explícitamente me mencionan a mí, porque ya me mencionó antes, ¿no? Pero mencionan a mí y Villa, el Niño Maravilla, que es el editor. claro. Eso pone la cabecera de mi Instagram y sale ahí. Y Manjo, así chévere, menciona. Ujú. chévere. Sí, me Buenazo, parece un buen mano. detalle ese. Gracias. Este, bueno, manito, vamos a ir ya de frente de lleno al tema fácil. Dale. O sea, como no solamente Monloco, sino los podcasts en general están teniendo una gran acogida. Ujú. El debate es si los podcasts se están convirtiendo o no en los nuevos medios. Unos medios. Claro. Mm. Para empezar, o sea, ¿tú qué entiendes como por la percepción de un medio? Uf. Sí, exacto. Uf. Que, pucha. Según es un canal Ya. por el cual la gente tiene acceso a información en sí, ¿no? Tanto la información que desee o la que busca, dependiendo de cuál sea su interés también. Ya, es una buena Ujú. definición. Sí, Alucina que hay un estudioso de los medios que se llama Neil Postman, ya. que es como que el discípulo de McLuhan o algo así. Ya, fácil lo hemos estudiado en algún Sí, momento. en algún momento lo hemos estudiado, Fácil. alucina. Sí, que dice que además los medios son el lugar donde se crea la cultura. Ya, Y luego a partir de eso ya la cultura ya es esparcida por el medio. claro, claro. Entonces, en Claro, ese... por eso la influencia de los medios en la cultura, ¿no? Exacto, Imagino. Por eso exacto. ellos tienen el poder de decir las modas o
qué es lo que se ve. Y eso lo ves en las series, ¿no? Imagino que influyen tantas personas en el modo de Claro, vestir, modo de hablar, modo de comportarse, en la forma de vida a veces, ¿no? Pero claro, es una devoción que tienen a los medios, tal vez. claro, claro. Pero, o sea, lo interesante es que con la aparición del Internet Ujú. ha surgido todo este debate de si el Internet va a venir a reemplazar a los medios, o a los medios antiguos de la televisión y la radio, etcétera. Mm, Y más o menos yo creo que por ahí orientaríamos el debate, no en el sentido de decir si los van a reemplazar de todas maneras, ya. sino de ver cuál es la verdadera relación, no solamente del Internet con los otros medios, sino en este caso de los podcasts. Porque, o Ujú. sea, es el podcast el formato que está dando de nuevo el debate de si esos son... Porque yo a cada rato leo, los podcasts son la nueva radio y todas esas cosas. Ya, Entonces, fácil para cierto sector de la población. sí, para cierto sector de la Claro, población, eso porque también pensaba yo. ¿qué pasa con la población que no tiene acceso a internet? Todavía Exacto, tienen los medios tradicionales, por así decirlo, ¿no? Radio, televisión, periódico, claro. eso. Ya, en ese sentido, yo creo que, o sea, yo soy de los que en verdad estoy a favor de poner a los podcasts como el inicio de los nuevos medios, porque para Ujú. empezar, a partir del 2017, más de la mitad de la población del Perú ya empezaba a tener acceso a internet, y acá tengo unas cifras, A ver, lanza las cifras. las cifras. Las cifras. El consumo de podcasts en el país es uno de los más altos de la región, ya, eso está bien, Ujú. pero acá mencionan, en el Perú el 60% de internautas consume altamente audio digital. ¿Me Ya, esa es una de las cifras relacionadas con el audio. claro, Ya, por acá tenía otra, ya, no importa. Esa es, ahí está. Penetración de internet móvil en el Perú soy yo de 40 a un 60%. claro. Es verdad que eso es internet móvil, pero de por sí me he dado cuenta que la gente también consume el podcast en sus celulares. Claro, claro. Entonces, el nivel de internet en el Perú, yo siento que ha crecido lo suficiente como para empezar a decir que de repente no solamente el internet, sino en este caso los podcasts, son los nuevos medios. Porque Ujú. si más de la mitad de la población ya Bueno. puede entrar a internet, y o sea, si bien no es toda todavía, Ujú. o sea, creo que es el número suficiente para no solamente los que entran a internet, sino que la mayoría de ellos consume audio digital. Y hay Ya, una buena cantidad que consume podcast desde el año pasado. claro. Entonces, ¿tú crees que a partir de eso se podría decir que ya son los nuevos medios? O sea, podría decirse, pero todavía tengo mis dudas referente ese porcentaje, ¿no? Porque creo que depende de cuál ha sido su muestra, o sea, de dónde ha sido el estudio, ¿no? Porque como te digo, puede haber personas que todavía no tengan ese acceso a internet y si lo tienen, tal vez no sepan cómo usarlo bien o sea limitado, ¿no? Claro. Entonces, creo que, o sea, no sé si en algún momento va a ser 100% porque creo que siempre va a haber un sector un poco olvidado por el Estado, que ya ese es otro tema, pero Sí, pero pero sí, o sea, en la gran mayoría podría decirse que sí. Creo que sí. Más allá de que sí. O sea, de por sí, con el internet te ayuda a llegar a. Ayuda a la llegada de nuevos medios, ¿no? Entonces, creo que sí podría decirse eso. Un ya. poco. Otra razón por la que yo creo que son los nuevos medios ya, si vamos como que más allá de las cifras, y acá quisiera usar de ejemplo a Monloco un A poco, ver. es porque he visto que Monloco tiene varias como que notas periodísticas realizadas, no sobre ellos, sino sobre declaraciones que han dado sus invitados. Ah, ya. Alucina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta fue la primera que vi, creo que está por acá. Ajá, que César Ritter Ujú. dijo que se estresó bastante cuando Magali Medina empezó a estoquear a su familia, así, Claro. cuando empezó a hacer mil oficios, creo, Sí. y así es la vida. Esas épocas. Ajá, pero el chongo, exacto, el chongo es que lo dijo, a ver, vamos a buscar. El chongo es que lo dijo en Moloco. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces, acá están citando al programa de Moloco Podcast. Ujú, Y sí. lo que me he dado cuenta es que no solamente con esto, sino con otras noticias como que Tommy Portugal dijo que era un rodriguista, que era Claro. hincha de Peluchín. Y Sí. eso lo dijo en Moloco también. Claro, claro. Entonces, todas estas notas citan a Moloco como fuente, y el hecho es que lo citen como fuente, y con eso regreso a la definición de Neil Postman, quiere decir que dentro de Moloco se está generando un nuevo espacio de cultura peruana, Ya. ¿manjas? Claro. Y los otros Sí, sí medios entiendo. no tienen otra opción que citarlos a ellos. Claro, claro. Porque es su fuente, pues, de dónde obtener esa información, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, sí, yo creo que, o sea, por así decirlo, mm, vamos a llamarlo fama. Ya la fama de este podcast se basa en que ellos ya de por sí tenían una base de seguidores, ¿no?
Hugo tenía su canal Sin Esmero, con el cual ha estado varios años, Claro, y ya de por sí enganchaba solo, aparte de Moloco, ¿no? Entonces, Carlos también ha tenido sus videoensayos, todo. exacto. Entonces, Las entrevistas también. claro, cuando se juntaron, ya es como que hay gente que los conoce, conoce su trabajo, entonces dicen, oye, eso me gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué no escucharlos si sé que tienen cierta afinidad conmigo o me gustan los temas que hablan? Entonces, a partir de eso, más gente se suma y así creo que se vuelve más conocido, ¿no? Sí, ves, manito, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno, otro punto también chévere para seguir debatiendo esto es, vimos los artículos. Ah, ya. Lo que sí quería, lo que sí pienso, honestamente, es que, y con eso entramos fácil acá a la revista, A ver. es que de repente no es tanto que los podcasts estén reemplazando los medios, sino simplemente son unos nuevos medios que ahora tenemos que averiguar cómo van a convivir con los antiguos. Claro, o es una alternativa para esa nueva generación que siempre está con la inmediatez del internet, ¿no? O Exacto, sea, ponte, o sea, la gente, al menos nuestra generación, no sé, de los 90, no sé si escucha tanto radio ya como antes lo hacíamos, ¿no? O sea, claro, tienes estas aplicaciones de Spotify, YouTube para escuchar música, entonces no necesitas prender la radio y esperar que pongan tu canción, sino tú vas, la escoges y ya. Entonces es más rápido, ¿no? Entonces, y es más fácil claro. y no tienes que esperar. Entonces, creo que esa facilidad de escoger te da el hecho de que más gente prefiera este tipo de plataformas. Claro, claro, sí, pues la facilidad de escoger, el hecho de que lo puedes escuchar en cualquier momento también. Claro, claro. O sea, no tienes que esperar. Por ejemplo, eso ellos dicen como que, o bueno, decían de lo que me acuerdo es que es como un programa de radio. O en general, creo que los podcasts son como un programa de radio que puedes subirlo y ya lo escuchas cuando quieras, ¿no? Entonces Claro. no se borran ni nada. Bueno, sí, pero no sé. No se borran, entonces puedes escucharlo las veces que quieras. Y es como tener tu DVD o tu VH y pones y ves tu película cuando quieras, ¿no? Entonces no tienes que esperar cuando Claro, además de la que repitan o puedes algo así. hacerlo en diferentes, justo estamos viendo lo de los teléfonos móviles, Ujú. puedes hacerlo en diferentes dispositivos. Claro, Entonces puedes hacerlo en el momento que quieras, puedes hacer el contenido que quieras y en el Ujú. lugar que quieras también. claro. Y la versatilidad que te da, por ejemplo, este podcast de estar en distintas plataformas, ¿no? Como Spotify, YouTube. Ajá, también. Entonces, Y o todas puedes las- verlo o ajá. puedes escucharlo. Exacto, tío, exacto. Así. Esas son las ventajas. Y eso es como Claro. que, claro, eso es lo que lo hace diferente supuestamente la radio. De hecho, acá, en ese artículo sobre justamente los podcasts, de esta revista es de Somos Periodismo, alucina. Es de la Ah, revista ya. Impresión, sí. Ese artículo escrito por Alba Ñaupas Ujú. ¿cómo se me ha puesto de ejemplo varios podcasts? Radio Ujú. Ambulante, el mismo Moloco. Ya, claro. Porque como son de periodismo, Radio Ambulante es un podcast de periodismo. Sí, creo Entonces, que sí he escuchado. sí, además han puesto un decálogo del podcast, que son creo que 10 cosas que necesita un podcast para supuestamente entenderse Funcionar. como diferente de la radio, mañas, para Ya. definirlo. Ujú. Y, o sea, más que leerlo, porque dice un podcast no es un programa de radio, técnicamente, Claro, para las nuevas generaciones, o sea, son como su radio. claro, es cierto. La historia y el tema siempre son la parte más interesante. Ah, también la gente que usa audífonos, que tienes que, o sea, está Ya. bien que, ¿cómo se llama? Que sientas que está en la radio, pero tienes que estar tranquilo. Y, o sea, como si le estuvieras hablando a tu pata, Ya. una cosa así. Y un montón de cosas más que también van con la organicidad, Ujú. que me lleva a pensar, de repente los podcasts, si bien podrían sentirse como radio en internet, de repente el elemento de la conversación es lo que los hace diferentes. O sea, el diálogo, Claro. o sea, el tema de conversación. Ajá, ¿tú qué opinas? Puede ser, ¿no? Porque, o sea, hay podcasts de diferentes temas en sí. No Claro, es como la radio que te ponen, o sea, música y temas del día, así, ¿no? Son podcasts ya con ciertos temas y se basan en esa línea, ¿no? Hay podcasts de salud mental, o sea, deporte, audiolibros, entonces creo que eso es la diferencia, ¿no? Además que, bueno, no sé si esto califica para hacer un podcast o no, pero no te ponen música en sí, ¿no? O claro, sea, solo diálogo, entonces claro. creo que ahí sí se verifica ese factor. Bien bonito, bien, ¿ah? Vamos a ver con qué seguimos. Está bien, ¿cómo te sientes con la conversa? Normal. Chévere, chévere, Espero no manito. perderme, ¿no? No te preocupes, manito. Espero que lo que diga tiene sentido. Está bien, manito. Bueno, sí, pues, básicamente, o sea, esto de la conversación es justamente lo que hace que, para mí, lo que lo diferencia de la radio, pero, o sea, Ujú. ahora yo creo que la discusión es, o sea, van a seguir conviviendo los otros medios o cómo se van a adaptar
al fenómeno de los podcasts. O los Mm, podcasts finalmente van a crecer junto a los demás, o sea, al final, yo siento que todavía no, como está diciendo que conviven con ya. ellos, pero llegará un momento en el que solamente tengamos que recurrir a los podcasts y los otros se vuelvan ya obsoletos. No sé, es lo que también me he preguntado a veces cuando estoy en Moloco y dicen eso, más o menos, ¿no? Ah, Entonces, maño. si lo dicen, chévere, si no, sorry. Pero, sí, o sea, pucha, yo en mi pensamiento un poco radical, sobre en este tema, Asu. por si acaso, en este tema, sí pienso de que pueden reemplazar totalmente por el mismo hecho de que nosotros estamos creciendo dentro de este ambiente, ¿no? De tecnológico y las generaciones pasan. O sea, los que vengan Claro, después de nosotros pueden que ya estén acostumbrados y salgan nuevas formas de consumir esos contenidos, ¿no? claro. En cambio, pucha, por ahora creo que estarán ahí, más o menos, a Yo, la par. yo también creo lo mismo. Yo creo que, o sea, los podcasts, como son un fenómeno global, se adaptan dependiendo del país en el que estén. Alucina. Por ejemplo, ¿Cómo es? me- Explícanos, por favor. o sea, ¿te has dado cuenta que hay algunas entrevistas de ventana de emergencia o el mismo Moloco, así? Ya. O incluso el podcast Hablando Huevadas, Ya, claro. que ya sale en el internet y la gente lo reproduce, no en su tele con HDMI, Ya. sino, o sea, en canales de televisión Ah, de ya. provincia, ¿sí? Claro, claro. Creo que sí. Sí he visto. Ya, pues, en ese sentido, yo creo que el internet y los podcasts, justamente por todo lo que hemos discutido ahorita, por el hecho de que la conversación hace más fácil el intercambio de información Ujú. y la gente aprende más rápido y todo eso, van a ser como que los medios principales, y los medios que solían ser los principales van a servir como apoyo para llegar a todos los Mm, que todavía no tenían internet. fácil, ¿ah? Puede ser, puede ser. Depende de la Ujú. información que le den, ¿no? Porque, o sea, al menos, claro, porque creo que tiene rebote esto de los comentarios que has leído de Moloco, porque son personajes públicos, ¿no? Ah, Entonces, bueno, sí, pues. si no fueran personajes tan públicos o tal vez no tuvieran ese rebote, ¿no? Porque, claro, a la farándula le puede importar lo que diga Tommy Portugal o César Ritter, ¿no? Pero Claro, si es un especialista en tecnología el que habla, no creo que tenga tanto rebote. Para cierto sector, sí, ¿no? Pero que tal vez no es el masivo. no, pues, Entonces, manito, sí, pues tienes claro. razón. Ajá, entonces eso... Claro, y también creo que por qué lo ponen en algunos canales de provincia, porque fácil para llegar a más medios, ¿no? O sea, le dan acceso a la población que no tiene tanto, o sea, tanto acceso a internet. O también porque no ven que es una buena oferta, ¿no? Para ponerlo ahí al aire. O, claro, Claro. sí. Bueno, para terminar, ¿sabes que también me acabo de acordar que podría ¿Qué cosa? Cuenta. este, ¿cómo se llama? Consolidar el hecho de que, claro, no para de repente para sectores nicho que Ujú, necesiten cierta información específica, los podcasts podrían estar ahí. claro. Y, por ejemplo, para sectores como más alejados en provincias, Ujú, gente, las radios podrían como que redifundir, las radios que están en los pueblos, ¿sí? Podrían redifundir lo que hay en el internet o en la televisión mm, y hacer que lleguen a ellos también. Pero eso me olvidaba de mencionar. El elemento que sí creo que podría darle solidez a los podcasts como los nuevos medios ujú, sería los auspicios, alucina. Porque fácil. ahí, Fácil ahí puede es, ser. ahí es cuando el dinero, o sea, el financiamiento de quien sea que financie los medios, Ujú, ya pasa de los medios analógicos al internet. claro. Además, o sea, una marca para invertir en algún proyecto tiene que ver que esté llegando a la gente, ¿no? Entonces, Claro, qué tipo, si le llega a su público. Entonces, cuando alguna marca creo que se fija, es porque estás teniendo cierto rebote en las personas, entonces puedes vender esa marca en sí. Entonces, ya, o sea, tiene un plus, creo, ¿no? Le da alza el nivel del podcast y ya lo puede llevar a competir en otros medios, tal vez, ujú, algo así. ujú. Bueno, ya para cerrar, ahora sí. Ya. ¿Tú crees que los podcasts peruanos lleguen a... Bueno, claro, el Moloco es el podcast más escuchado por los peruanos en el extranjero. Buenazo. Sí. Pero ¿crees que, o sea, Sí. el podcasting peruano en general llegue a internacionalizarse? Y de repente la cultura peruana sí llega a conocerse en el Mm, extranjero gracias a los podcasts. Asu. Pregunta compleja y amplia. Uy, Fácil, poco a poco. O sea, depende de los temas, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, creo que aquí en el Perú yo he escuchado, o sea, recién he escuchado, así que la gente está haciendo podcast.
recién el año pasado, cuando los podcasts vienen siendo un fenómeno de ya varios años, ¿no? Ujú, Entonces, sí, pues. claro, o sea, mm, creo que depende de qué trata el podcast y qué es lo que traten de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, eso también puede pasar con las películas o con las novelas, ¿no? Si lo haces muy local, si quieres internacionalización, no le vas a... O sea, depende... Fácil sí, pero no masivamente, ¿no? Entonces, Claro. esto... Espérate. Masivamente sí, pero depende, o sea, depende de cómo quieres estructurar tu podcast. Por ejemplo, depende del tema, ¿no? Si es un tema general como salud mental, ya, o sea, sí lo puedes... Sí puede ser que varias personas del mundo lo escuchen, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, esta es una opinión mía de por Dale, qué puede ser que Moloco haya tenido tanto rebote afuera. Pucha, creo que tendría que ver con lo del la base de seguidores que tiene cada uno de por sí. Y tal vez un poco de no sé, de la nostalgia que tienen las personas en el extranjero, ¿no? O sea, Puede de ser. ver algún personaje como César Ritter o quién más que haya estado ahí. Toda la gente. O pues, yo, Raúl por Romero. ejemplo, ya. Claro. Un extranjero, o sea, una persona que vive en el extranjero y se fue a inicio de los 2000 cuando recién aparecía Zen, es como que, oh, yo escuchaba ese pata, entonces escuchaba y ya, Claro. pues, así se engancha más con el programa y así. Man, Así yo. te- Yo sí creo que es porque, o sea, además de todo eso, porque a la hora de tocar temas coyunturales, Ujú. o sea, las conexiones que hacen, o sea, cuando conectan, digamos, no sé, algo superficial con y la nada lo analizan así recontra profundo, Ya. eso hace que gente de distintos lugares, Ujú. de distintos pensamientos llegue a Muy Loco Podcast. Claro, claro, y Alucina. también, como creo que he repetido, y sí he repetido, sorry. Creo que son los temas, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, las elecciones pasan en toda Latinoamérica. Claro, Siempre hay corrupción y hay políticos que hacen sus campañas un circo. Entonces, no, imagino que ese no es el único lugar donde pasa eso. Entonces, por ejemplo, yo, si veo ese tema en Argentina, me va a dar curiosidad, ¿no? O sea, "Ay, quiero ver cómo son las campañas en Argentina y escucho y me pego con el podcast y así. exacto. O con la música también, ¿no? O sea, pasa así. Depende de... Creo que es poco a poco. Poco a poco, tú Sí, dices. poco a poco. Pero por lo menos hemos empezado ya. Sí, o sea, Sea un buen primer paso. sí, sí. Qué bien. Vamos a ver cómo surge el podcast nacional. De ley, de ley. Ojalá Ujú. surja así, pero a unas montañazas de podcast, brother, en Ujú. verdad. Yo sí creo que, o sea, para que se solidifique la industria de podcast tienen que haber varios. Claro. Está bien que haya uno fuerte, pero también la cosa es que haya uno... Sí, o sea, tiene que haber una oferta, ¿no? Una oferta de... A ver, esto también es opinión mía. De gente que se tome en serio esto como si fuese una plataforma potencial, ¿no? O sea, Exacto. tienes que hacerlo con los equipos necesarios, tienes que... O sea, más que todo que el audio esté bien, ¿no? O sea, para que no se escuche improvisado. Claro. Porque si no, claro, puede haber personas que le gusta eso, ese estilo indie, medio trash, pero si quieres llevarlo, o sea, afuera, o que más gente te escuche, creo que sí tienes que, o sea, profesionalizarlo un poco, ¿no? Como cualquier trabajo, creo. Claro. Entonces, así, ese va a dar ese salto de calidad para que más gente lo escuche y pueda crecer, ¿no? Bravazo. Así. Bravazo, Kevin. Bueno, eso ha sido todo, gente. En verdad, muy chévere la conversa, hermano. La he disfrutado un montón. Igual, ¿Quieres hacer algún cherry, alguna red social? pucha. Métele Síganme en mano. Instagram. Bueno, No, ya sabes, no suelo gente. decir esas cosas, pero nada. Siempre escucho, no, escuchen podcast y sigan a Adrián. Gente, Y nada, gracias por la invitación y hagan lo que quieran hacer siempre con dedicación y con esfuerzo. Poco a poco se ven los resultados y si tienen gente que los apoye, mejor. Y tómenlas en cuenta siempre. el gran Kevin Pinchi, gente. Muchas gracias por escuchar y ya nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.